Bueno, hola a todos, buenas noches. Vamos a empezar este live de vidas pasadas y vamos a estar hablando un poco también de registros akáshicos, vidas pasadas y de los conflictos familiares heredados. Tenemos hoy de invitada a Pau. Pau es terapeuta en ángeles y también hace vidas pasadas. Yo he tenido el agrado de encontrarme con ella varias veces en la vida. Nos entrenamos en hipnosis en algún momento juntas y ella también ha estado con Brian Weiss haciendo sus entrenamientos, y entonces hoy ella nos va a estar contando un poco sobre el tema de las vidas pasadas y también sobre el tema de los registros akáshicos. Aquí con nosotros, Pau, vamos a esperar, aquí se está uniendo con nosotros. Y para finalizar, vamos a estar tocando el tema de esta relación que existe Hola, entre las Moni. vidas pasadas, hola Pau, ¿Cómo y va? los conflictos familiares heredados. Muy bien, aquí estaba dando una mini introducción. No Sí, te veo, te escucho, pero no te veo. Yo no sé espérate si... que ya aprendí que me toca salirme y volver a entrar Ok. con el display. Dame un segundo porque es súper chistoso. Me pasa mucho en los en vivos que entro. Espera. Listo, ¿ves? Ahora sí, sí, te veo, te escucho, Ya les todo sé súper, para... estaba dando, listo, súper. Bueno, años, estaba Ah, sí. dando una mini introducción, estaba contando que nos hemos conocido, que nos hemos cruzado varias veces en la vida y que las dos hemos sido entrenadas por Brian Weiss, que tenemos dos caminos un poco similares pero diferentes y complementarios. Sí, Tú vas por el lado muy de los registros akáshicos y yo tengo una rama un poco más transgeneracional, otra orientación, y hoy queríamos combinar los dos temas. Entonces, quisiera ver si empiezas ya. compartiéndonos un poco este experiencia Sí, tuya de vidas pasadas, combinada con los registros akáshicos, que hace parte de abrir esta historia. Y te escuchamos. sí. Bueno, hola Moni, hola a todos, ¿cómo van? Sí, lo que dice Moni es verdad. Trabajo mucho como la experiencia psicomágica, por decirlo de alguna forma, como todo lo que traemos, todos los registros, la información y también mucho lo que podemos traer transgeneracionalmente, pero más allá de lo transgeneracional, yo sí me he dedicado mucho a lo que dice Mónica, como qué traje de mi otra vida que me está sirviendo en esta vida, y sobre todo lo hago mucho porque pues eso fue lo que yo encontré en mí, o sea, eso fue como lo que me hizo irme porque pues yo estoy muy metida en todo este mundo, digamos, holístico, pero lo que me hizo como apasionarme por las vidas pasadas y demás es que pues yo encontré muchos puntos en común míos con vidas pasadas mías, y empecé a identificar que todos esos registros pues realmente definen la persona que yo soy en día, sobre todo en general de mis vidas, mi vida gitana o mis vidas en Egipto, mi vida en Francia, o sea, como que me fui dando cuenta que me determinaban muchas cosas y me parecía muy interesante poderle ayudar a la gente a identificar eso, sobre todo porque con los registros acá, chicos, y con toda la información que trae tu alma, siento que es muy fácil entender problemáticas que tenemos que no les encontramos un motivo. Por ejemplo, ¿por qué le doy tantas vueltas a esta relación? O sea, yo por qué no puedo cortarle este círculo vicioso. Y muchas veces yo le digo a la gente en consulta, cuando usted sienta que no tiene la respuesta, digamos, racional o pragmática, la respuesta está en otra vía. Sí, o sea, Probablemente. no se gaste tanto, y cuando empezamos a buscar, efectivamente, pues en la otra vida se ve esto, y en realidad a mí me parece que es fantástico porque es que te da mucho autoconocimiento que te empodera. Que si tú ya sabes que tienes este círculo vicioso, pero porque esta persona en otra vida fue tu hijo, o fue tu esposo también, o fue tu mejor amiga, o fue tu mamá, tu mente se abre de una forma que tú dejas de concebir que hay algo mal en ti, o dejas de concebir que te gusta que te traten mal, o dejas de concebir que tienes aprendizajes negativos a nivel emocional. Y ahí también se puede anudar a lo que trabaja Moni, es que, o si no, tú tienes una carga transgeneracional
que hiciste contratos y votos donde ya el tema te sirve saber de tu vida pasada, pero es una vida pasada un poquito más inmediata, ¿no? O sea, ¿qué pasó con mi abuelo? ¿Qué pasó con mi línea matriarcal o mi línea patriarcal? ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de cosas hicieron? ¿Qué tipo de promesas hicieron? Y que yo acá metida en el baile y por eso todas las mujeres se separan a determinada edad o algo así. Bueno, es que a veces yo también he encontrado que hay almas que deciden volver a encarnar en la misma familia, es decir, así como tenemos una Sí, familia de almas y volvemos y nos encontramos en el mundo espiritual, cuando volvemos a reencarnar, a veces también somos familia, entonces en este mismo transgeneracional nos vamos uniendo y nos vamos reencontrando en las familias y también sí. encarnamos en esa genealogía, ¿sí? Que tiene esta lección perfecta que necesitamos aprender. Entonces, puede venir de cualquiera de los dos. Pero yo tengo una pregunta para ti, Pau, y es, cuando uno va en una regresión a una vida pasada, usualmente uno abre esta historia de uno. ¿Cuál es la Sí, diferencia, y me lo preguntan mucho, entre hacer una terapia de registros akáshicos o que alguien te abra tus registros y que tú misma ajá. hagas una regresión? La diferencia radica en que entre el registro akáshico es información intrínseca de tu alma con tu ser superior. Ok. Son cosas que están, con respeto de las creencias de las personas que nos están escuchando, son cosas, los registros akáshicos tienen mucho que ver con esa información que tenía esa alma que escogió este cuerpo para bajar a tierra. Ok. Por ejemplo, en mi registro akáshico había toda una experiencia de entender el desapego, ¿sí? O sea, desapegarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo en esta vida no duro mucho en un lugar, 3 años, 4 años y me voy por gusto o porque me toca y esto es desde mudarme de casas hasta mudarme de países y de ciudades. Entonces, mi registro akáshico traía que mi alma tenía esa información y era Ok. sumamente importante para ella tener esa información para en esta vida poder entender mis múltiples cambios, mi falta que mucha gente puede decir de estabilidad, que yo, por ejemplo, muchas veces me preocupé, yo no tengo un grupo de amigos porque es que es muy jodido tener un grupo de amigos porque vivo moviéndome. Obviamente es más fácil hoy en día con todo lo de la tecnología y demás, pero en general es un poco complicado. Entonces, cuando tú ya vas a una vida pasada es muy diferente porque es que la vida pasada te trae tal vez experiencias de que te movías de lugares y tienes la Ok. tendencia a que esto te lo tomes bien. El registro acá, chico, te dices, mira, tú vienes a hacer un proceso de desapego, por eso tú te tienes que ir de tu ciudad por mucho que la quieras y la ames, tú te tienes que ir y en cada lugar donde tú quieras irte, perdón, donde quieras quedarte, donde te sientas en casa, te vas a tener que ir. Ok. ¿Sí? Esa es la diferencia. Es Eso muy sería sutil. como, sí, Sí. pero, y yo pregunto, eso sería como llevar a una persona, porque a veces uno en una regresión puede llegar Sí, con la persona a esto que se llama como vidas entre vidas. O sea, ese sí, momento donde uno decide qué es lo que viene a aprender a través de las diferentes experiencias. Eso sería sí, como eso mismo, conectar con este espacio de entre vidas donde uno ha venido a escoger esta maestría y estos exacto. aprendizajes que uno tiene. Sí, total, es como ese espacio, no sé si me imagino que te ha pasado en terapia, que ellos dicen, yo veo todo blanco y no está pasando nada, pero siento que tengo que bajar y yo no quiero bajar porque es que yo estoy, es ese espacio y sí. ¿Qué pasa? El registro akáshico además tiene que, espérate que me va a tocar, porque me salió que tenía poca batería. Perfecto. Ok. Ahora sí. Sí, porque después se nos apaga sin esto, me va a tocar. Ay, ¿qué hice? Bueno, el tema es, eso está en ese entre vidas y lo que pasa es que ahí también se alimenta con en qué grado va esa alma. Ok, Porque el tema con los registros acá, chicos, es precisamente mi alma en qué grado está, ok, en qué punto está y cómo se está conectando conmigo. Hay almas que son almas viejas, ¿sí? Que ya están en la última reencarnación, que ya están aprendiendo lo último, y hay almas que son almas jóvenes que están empezando. Pero lo que tú dices es ahí se puede identificar eso. Y también a veces el akasha se identifica en tus momentos de meditación profunda, a dónde llegas y qué guardas, porque el akasha tiene dos puntos. Tú puedes recoger información, pero también puedes guardar. Y sobre todo cuando haces una transición emocional, por ejemplo,
si tu alma tenía que aprender el desprendimiento y lograste divorciarte, que pasa bastante, en el Akasha tú vas a guardar ese aprendizaje del divorcio y ahí se va a quedar y vas a pasarlo a tus otras almas, no, porque somos una sola alma en muchos cuerpos, a tus otros cuerpos y a tus otras experiencias en tierra o donde sea que tú estés teniendo la experiencia. Háblanos un poquito de eso, de las otras almas, de las otras experiencias, de los otros Sí, cuerpos. entonces acá alguien me está diciendo que si se puede reprogramar. Yo realmente lo que pienso es que no es como reprogramarse como si uno fuera un compu, sino es más como de transformar. Si yo vengo a aprender el desprendimiento y ya lo aprendí, yo reprogramo mi proceso espiritual, pero no lo reprogramo de que cambie lo que pasó, sino que paso como a un siguiente nivel. Y eso es lo que a veces pasa. Hay gente que llega a consulta y me dice es que yo no quiero hacer esto, yo quiero reprogramarme para no sentir dolor o para no apegarme. No, la idea es que se apegue para que pueda trascender a nivel emocional y una vez habiendo trascendido pase a otro proceso espiritual. Entonces, el tema de la reprogramación, yo siento que a veces es cruel y hay muchas palabras que terminan satanizándose y enredándonos, pero no es que tú te vayas a cambiar, mejor dicho, si tú bajaste a tierra, y tierra es lo material, lo que se puede tocar, hacer aprendizajes exactamente de eso, de tierra, de tocar, de desprender, pues es muy difícil que a tu alma se le olvide que es que a eso venía, sino que obviamente como nos enseñaron, y eso pasa mucho en Occidente, que solo lo que nos hace reír es bonito y lo que nos hace llorar es malo, entonces queremos reprogramar cómo así que yo vine a desprenderme, no, yo no me quiero desprender de nadie, no, lo siento, Bueno, eso es tendrías como que haberlo cuando uno va pensado al antes. colegio, es como cuando uno va al colegio, o sea, Sí, nadie va a venir a sí, pasar el examen de matemáticas por ti, te tocó aprender exacto. matemáticas, estudiarte las matemáticas para poder pasar el año y en parte creo que el alma también es muy sabia de hacernos saber qué es lo que tenemos que aprender, porque alguien preguntaba aquí que cómo sé qué es lo que tengo que aprender y usualmente son estas experiencias que se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y que nos generan alguna emoción de algún tipo, ¿sí? Ajá, O sea, que hay como esta reacción emocional cada vez que se repiten y se repiten y se repiten. Y me encanta lo que dices, que a veces tendemos como a tomar juicios de valor frente a algo. Y es el sí, tema del juicio, que también es una lección importante de trascender, y es que las cosas no son ni buenas ni malas, sino solo son las exactamente, cosas. Pero entonces nos estabas exacto. contando de estar en diferentes cuerpos, en diferentes mundos incluso, porque hay Sí, personas que a sí, sí, veces en la sí. terapia se presentan de una forma diferente al cuerpo en el que están. Y también nos estabas hablando, Pau, de los grados de evolución del alma. Ah, sí. Ahí hay alguien que me está preguntando, ¿es posible saber qué lecciones? Miren, les tengo la fórmula mágica. Todo lo que les moleste, eso lo vinieron Eso a es. aprender. Sí. O sea, es como le digo yo a la gente en consulta, le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que depende de usted, la mala es que depende de usted. Y lo Así mismo. es. ¿Qué lección tengo que hacer? Eso que le molesta, si por ejemplo la vida siempre lo ha puesto con jefes que lo retan y que siempre que llega a usted dice, pero en todos los trabajos tengo jefes que son incompetentes o tengo jefes maltratadores, pues sorpresa. Ese es el aprendizaje. Empezar, por ejemplo, a tratar o a evolucionar, tener figuras de mando que no te gustan, ¿sí? Entonces, eso para la persona que me está preguntando, que yo creo que mucha gente como que quiere esa respuesta, a ver si le encuentra el saque y dice, bueno, Sí. como yo ya sé, entonces me voy a meter y ojalá no. Miren, uno puede pasar en muchos cuerpos, en realidad la teoría, le digo yo a la gente, o en lo que yo creo, pues, con respeto de los demás, es que es una sola alma que tiene muchos o diferentes episodios. Imagínense como una serie. Nosotros estamos en diferentes episodios, viviendo diferentes cosas en diferentes cuerpos, pero al fin y al cabo es la misma alma. Entonces, por eso nos permite tener todos estos archivos de vidas pasadas y tener todos estos archivos acá, porque tenemos todo de muchas cosas. Los grados tienen que ver con la capacidad que ha tenido tu alma de hacer los procesos emocionales. Por ejemplo, si ya pasaste, y ahí también me meto un poquito con el tema de los arquetipos, porque parte de
pasar como todos los grados, es también pasar por los diferentes arquetipos, ¿no? El arquetipo salvador, la monja, la prostituta, todos los arquetipos se viven y muchos de nosotros, aunque no nos guste, el asesino, tenemos vida donde vivimos ese tipo de energías, donde vivimos la energía de ser un sanador, de ser una monja, de ser una prostituta, de ser una persona que asesina, de ser una persona del común, porque como me decía una vez una persona, entonces todas las vidas son raras. No, puedes tener una vida completamente, entre comillas, normal y tú no sabes si de pronto viviste toda esa vida con el arquetipo sanador. El hecho es que tú pasas o tu alma pasa grados cuando tú vas superando las pruebas. Entonces, si eres monja o sacerdote, y pudiste hacer los votos, pero no solo hacerlos, sino cumplirlos, tu alma trasciende un grado. No porque las vidas religiosas tengan esa especialidad, sino porque tú cumpliste con el cometido. Si tú tuviste toda una vida de soldado y pudiste permanecer en la milicia y entendiste que matar no era, y entendiste las verdades del universo, tu alma va trascendiendo. Entonces, eso es como lo que se necesitaría, por decirlo de alguna forma, para que el alma vaya pasando y también porque son almas sabias, van aprendiendo más cosas, almas, por ejemplo, que han tenido interracial, o sea, que pasaron de ser negros a blancos y vivieron la persecución y luego la vivieron de otro lado, normalmente trascienden también, o las personas que pasaron de ser víctimas a victimarios y los victimarios a víctimas también trascienden y esos son los diferentes grados. Los diferentes planos, pues es una teoría un poquito, diría yo, más densa, pero también podemos reencarnar acá como podemos reencarnar en otro momento y eso estar pasando en el mismo. Es que el tiempo es una invención de nosotros, pero puede estar pasando cuántico, en el mismo es un plano. tema de física Sí, cuántica. es un tema súper cuántico. Puede ser realidades simultáneas o vidas pasadas Exacto. dependiendo de si ves el tiempo lineal o ves como que el tiempo no es lineal. Es un tema muy cuántico. Y además que pues yo pienso, eso es un tema muy personal, para mí es completamente válido, pero pues yo comprendo que hay personas que no lo aceptan o que puede generar miedo, ¿no? Pues también decir, o sea, hay 5 personas iguales a mí en 5, pues no, prefiero quedarme con esta que está en la Bueno, tierra. pero lo que es de mi entendimiento es que no, las personas no son iguales a ti, o sea, puede ser esta misma alma. Ah, sí, digo, es la misma alma, pero... La metáfora que yo uso es como si el alma fuera un tarro de tinta, ¿sí? Y yo meto mi dedo en ese tarro de tinta y haz de cuenta que metí todos los dedos y pues cada uno de los dedos está en algún otro lugar, aquí, allá, en otro mundo o donde sea Sí. y son estas realidades paralelas. Pero es y más haciendo fácil cosas diferentes. para nuestra comprensión a veces es más fácil hablar en una línea de tiempo como un tiempo lineal, de decir que es hacia atrás. Pero no todos somos iguales en el sentido de que podemos tener esta misma esencia álmica, pero cada una puede tener una lección diferente por aprender. ¿Es así? Sí, sí, O sí, sea, sí. estamos viviendo O experiencias sea, diferentes al punto que uno se puede conectar con este otro yo superior que ya haya trascendido algo de lo que uno está trabajando, ¿sí? que eso Y es lo que llamamos ayudarse de esa lección. que eso que tú tocas es lo que llamamos los dones. Entonces, por ejemplo, en terapia, yo cuando hago terapia de vidas pasadas, normalmente si la persona viene por una fobia, pues ya sabemos a qué vamos a ir, o si viene por abuso, ya sabemos a dónde vamos, o una relación pesada, pero muchas personas llegan por curiosidad, ¿no? Su mente les está diciendo que es por curiosidad, pero nada, o sea, se tienen que encontrar con algo. Que hay gente que me dice, no, no atiendas a alguien que vaya por curiosidad. Yo no, el que va por curiosidad cree que va por curiosidad, pero esa persona tiene un proceso mucho más denso que el que sabe a qué va. Y cuando vas a curiosidad, yo siempre le digo a la persona 3 cosas. ¿Quiere ir a la vida que está procesando en esta vida? ¿O quiere ir a la vida donde tiene los dones que tiene en esta vida? ¿O quiere ir a la vida donde usted se adjudicó el karma que tiene en esta vida? Y ahí está lo que tú estás diciendo. No necesariamente son lineales, presente, pasado, futuro, y no necesariamente son el mismo proceso, porque puedes, digamos, como dicen coloquialmente, echar mano de lo que ya aprendiste. Entonces, hace muy poco atendí a alguien y lo que vimos es que esta persona es muy de buenas, me decía, es que yo no hago nada y tengo todo, no pasa. Entonces, ¿qué vimos? Que en vida pasada tuvo votos de pobreza y ahorró tanto a nivel energético y a nivel económico, que en esta vida le viene todo fácil,
pero a veces le genera mucha culpa, ¿no? Tengo culpa y culpa, entonces ella venía exactamente a ver por qué todo le daba culpa, comía, le daba culpa, gastársela, entonces cuando vimos esa vida, ¿qué pasó? Ella aprendió a hacer los votos, pero le quedó muy intrínseco el tema de no puedes disfrutar la vida porque es que disfrutar mucho genera culpa y ahí está todo el aprendizaje. Entonces, esa alma aprendió, ¿qué pasó? Esa alma aprendió la restricción y está en este momento, el alma en este Disfruta. cuerpo está aprendiendo a disfrutar, ¿sí? A Sí, sí. soltar, a liberar la culpa. Entonces, casi que como que aprendió a sentir culpa y ahora ya no la sienta. Es exactamente lo que estás diciendo. Somos los mismos pero diferentes. Y es como la vida diaria. Lo que a mí lo que yo necesitaba cuando tenía 17 años, pues no es lo que necesito ahora que tengo 40, pero sigo siendo yo. Entonces, esa es como la explicación perfecta para eso. Ok, muy bien. Este tema es súper interesante. Y cuéntame, Pau, de experiencias. A mí, imagínate que yo, bueno, también yo me he hecho mis regresiones y tú compartías al Ah, sí. principio de tus vidas de gitana, compartías como varias cositas de experiencias y de pronto ahorita nos quieres compartir una. Pero a mí con todo esto que ha despertado la cuarentena, yo quiero compartirte una experiencia que se me despertó y fue que al principio me empezó a entrar mucha angustia, pero mi angustia no era de enfermarme, mi angustia era de envenenarme con la comida. Ajá. Era una cosa como, Wow. y entonces llegaba y yo limpiaba todo, y limpiaba todo, y limpiaba todo, y limpiaba todo. Y llegué de hecho a una memoria de una vida, ¿sí? Donde no me había muerto yo ¿Encarcelada? envenenada. No, ¿ah? ¿Te encarcelaron? No, no me había muerto yo envenenada por la comida, pero se había muerto mi familia Ah, envenenada por la comida y yo me había suicidado de culpa. claro. Y entonces, una semana después, yo estoy limpiando con todo esto de la limpieza, se me cae un balde y me corto aquí. Ay, wow. Y yo Sí, tuve esta memoria, o sea, se me vino en ese momento. sí, Dije, wow, aquí está esta memoria. Y ahí, entonces, y de pronto a ti también te ha pasado con gente que dice, una vez puede acceder a estas memorias y no sí, necesariamente a través de una regresión, sí, sino en a la vida través de diaria. momentos como este que me pasó a mí, o a través de sueños, o de déjà vus. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, eso que tú dices me ha pasado también. Además que fue cuando que me estoy acordando y quedé impactada porque sí, pasa y pasa en el mismo lugar, el mismo golpe, la misma herida. A mí me pasó y eso que tú dices, me encanta como lo cuentas, es el suicidio, porque mucha gente piensa, no es que sea bueno ni mal, obviamente, eso no es el tema del que vamos a, pero es muy importante para poder fluir y se los digo mucho a todos, no a ti, no juzguen sus vidas pasadas porque yo he tenido mucha gente en consulta que me dice, no, terrible, yo era malísima. No, 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 ese no es el enfoque que hay que dar. A mí me pasó es que yo era, ahí sí como dicen, yo era muy boba en una vida. Estaba muy tragada y iba a tener mi novio, nos íbamos a casar, ta, 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 ta. Él me dice que se va a ir, era en Santorini o algo así parecido, porque eran esas casas. Y él me dice que él se tiene que ir a un viaje, pero que él va a volver por mí. Él sale de la casa y yo escucho que le dice al papá, yo no sé cómo más decirle que yo no sé cómo decirle que yo no voy a estar con ella, yo me voy a ir con esta otra persona. Y yo cerré las puertas de mi casa porque éramos esposos, me encerré y me encerré con un bulto de manzanas, me comí las manzanas y hasta que me duraron las manzanas y me morí. Y nadie nunca se enteró y hasta que él volvió porque era un marinero, o sea, te fueras años y años. Bueno, yo tengo este recuerdo un día que me siento súper enferma y digo, es que fue además gracioso porque a mí la manzana, entre que me gusta, pero me genera como, o sea, como que pienso siempre, no, esta es mi última opción. O sea, eso si uno tiene mucha hambre, las manzanas no. Y dije, yo necesito una manzana verde. Y se me vino todo así, sin tenerme que hacer en la regresión ni nada. Y yo sí quedé muy impactada porque toda mi vida desde niña he pensado que si uno está muy, muy enfermo o tiene mucha hambre, tiene que comer una manzana y todo se soluciona. Imaginarás. Entonces, y tal cual.
Y la otra vez, porque a mí me pasa, yo no sé, yo me imagino que a ti también, que tengo recuerdos todo el tiempo porque estoy muy conectada, además me Claro. apasiona el tema. Y otra vez sí soñé, y esa es la segunda forma, lo pueden ver en algo de la vida, que por ejemplo se les cae algo y ustedes se acuerdan inmediatamente, a mí se me cayó algo en otra vida, estoy segura, y yo pienso, y eso es muy, y creo que según lo que te escuché, tú piensas lo mismo, que los déjà vu sí tienen Sí, mucho que ver con vidas pasadas, ¿sí? totalmente. Yo estoy Vidas segura que que se están sí. dando, que se están convirtiendo en pasado, tienen que ver con Así los es. planos, porque recuerden, o sea, no es Sí, lineal el tiempo, pero además lo que pasa en otra vida, si sea una vida futuro, es una vida que se vuelve, o sea, el suceso se vuelve pasado, ¿sí? así es. Entonces el déjà vu es recordar cosas y uno lo que dice es, uy, yo ya viví ese instante idéntico. Probablemente viviste distante, pero no es necesariamente idéntico. Tal vez la Otra cosa, vivencia, o sea, la es experiencia la es vivencia, es la similar, no en el experiencia. mismo marco ni en la misma cosa, pero Sí. hay esta sensación de la misma vivencia y se traspola y lo traemos a este momento. Total, y se ve. La otra forma es en sueños. Yo en sueños también, y eso, miren, es lo más bonito. ¿Cómo identificar una vida pasada en sueños? Observen mucho los elementos, ¿sí? Pistolas, sombreros, cualquier cosa que vean. A veces se ve en blanco y negro. Así me lo han referido personas. A mí personalmente me pasa que lo veo natural, solamente que con el vestuario de la época. Ujú. Y lo otro, pues, es a través de meditación, pero no necesitan únicamente la meditación para encontrar vidas pasadas. Ustedes pueden encontrar un momento. A mí me pasó, yo me fui a vivir de 24 años a París y yo llegué ese día y dije, bueno, voy a ir a dar una vuelta. Y voy a dar una vuelta, es que terminé en una calle súper específica, puntual, que yo dije, uy, no, esto es muy raro. Y nunca necesité mapa y me moví todo ese año así. Y cuando hice el curso de Brian White, él hizo una meditación y yo vi una dirección y yo había vivido en esa dirección. Salí del curso y me fui en el metro y dije, no, pero muy loco bajarme a buscar esa dirección. Iba en el metro se dañó y nos bajaron en la estación de la dirección. Yo no, bueno, es que ¿qué voy a hacer? Sí, hay Y que llegué a hacer. me ponía yo a llorar y decía, no, increíble, o sea, yo vivía acá, comía acá, hacía estas cosas, entonces es abrirse mucho a lo que a veces llamamos locura o pensamiento fantástico y darse uno cuenta que termina eso ayudándole, pero esas son las tres formas, o sea, uno tener un momento que lo lleva a eso, volverlo a vivir como tu portada o como la manzana, tener sueños, ¿sí? Tener déjà vus y obviamente pues está la terapia y la meditación que ahí pues se llegan a... ¿Qué es lo que tiene la terapia interesante? ¿Qué es lo que a veces la gente me dice? Ah, pero yo solo me puedo hacer regresión. Obvio que tú solo te puedes hacer regresión, por favor, es evidente que sí puedes porque son tus recuerdos y están en ti Así es. que te pueden llevar de la mano porque tenemos elementos que pueden ayudarte, ¿sí? Como por ejemplo, observa quién está a tu lado, a quién ves. Cuando uno está ahí en su meditación, uno va rápido, pero uno no va pensando, bueno, ¿y esta persona qué hizo o qué no hizo? Claro, para el terapeuta, para la persona que hace la terapia, lo que pasa es que el terapeuta ve el punto ciego que uno no ve, ¿no? O sea, es como ir en el Y te carro y tener llevan. un copiloto, ¿sí? Entonces tienes Ajá, un guía y tienes a alguien que te ayuda a ver este punto ciego, ¿sí? Y cuando lo haces solo, si tienes como una buena capacidad de hacer un trabajo de autorreconocimiento, puede ser súper útil, pero también a veces es muy útil la guía. Me encanta tu claro. historia de París, porque creo que vamos aquí a compartir historias y quiero que hablemos un poquito del tema de los niños. Los niños usualmente vienen con Ah, memorias de vidas pasadas y hasta vienen los con las 7 la memorias despiertas perfecta. hasta los 7 y un poquito más allá. Imagínate que el año Sí. pasado, mi hija tiene 10 y el año pasado mi hija de 9, estábamos en París y estábamos recorriendo una calle y de repente mi hija se atacó a llorar. Y entonces yo le Sí, dije, ¿qué te pasó? Este cuento lo eché en otro live porque todavía no me lo creo. sí. Le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que yo me morí abajo de un puente de hambre aquí. Y ella Imagínate. lloraba y lloraba y me contó toda una historia de cómo se había quedado huérfana. Mm, Y huérfana se había muerto de hambre en un invierno, congelada del frío, pero esto fue un tema de 2 horas llorando mientras ella procesaba todo esto claro. y caía en cuenta que
esa mamá no era yo, caía en cuenta que lo que le había pasado ya no le estaba pasando, caía en cuenta de todos esos aprendizajes y esas enseñanzas que habían venido de ahí para poderse simplemente desprender. Entonces, cuéntanos también un poquito de tu experiencia con los Y eso es, niños, porque los no, con mis niños hijas traen es, mucha memoria. sí, sí, yo normalmente prefiero no hacerle regresión a los niños, o sea, porque pues son otros temas Claro. y No, pues digo, manejar digo, los digo las pensamientos. memorias que son Ah, automáticas, sí, no, no de entrar en una regresión voluntaria con un niño, porque yo tampoco hago esto con niños, sino algo así, como lo que te digo, estoy paseando a mi niña en sí, una calle muchísimo. Con y mi mis hija me hijas saca bastante. este cuento, entonces cuéntame si has tenido esta experiencia de que los niños Sí, recuerdan, porque a veces nos empiezan a contar unas historias locas y y nosotros, a veces los muchas mamás, cortamos. exacto, Mm, y ahí tienen esa información, es como el hilo de Ariadna, ¿no? Uno puede tomar ese puntito del hilo y empezar a jalar, a y jalar, a empezó. jalar, porque es información que tiene su alma. Y no sé si has tenido como experiencia con eso de Sí, bueno, yo, por ejemplo, niña, mi mamá se ríe porque yo decía que ella me había robado a los gitanos. Pero, o sea, y de verdad. Y yo guardaba detrás de mi puerta una ropita por si mi mamá gitana iba por mí. Pero eso es 7, 8 años y yo, pero que tú me robaste. Mi hija mayor en Bogotá, cuando uno va a Monserrate, un día la llevamos y me dijo, "Ay, esto es igualito a Viena, ¿no? Qué lástima que ya no tenemos sirvientes". Y yo, sí, qué lástima. Qué lástima, mamá, esto es Viena, pero pues nada, nos toca hacer todo nosotros, ya no tenemos sirvientes, ya no me dan de probar todos los manjares que hacen, ya todos como muy diferentes, pero vivimos mejor. Y yo la miraba callada, porque claro, yo dejo que hablen, porque ¿qué pasa? A veces los niños, el adulto tiende a juzgar un poco, pues yo no, porque yo vivo en la misma fantasía, pero hay adultos que juzgan, entonces ellos se retraen, no mentiras, no hacíamos eso. Con mi hija mayor, por ejemplo, jugaba a la abuelita de 3, 4 años y un día estaba jugando y se hizo así y dijo, ya no soy abuelita, como que me morí y estoy nueva. Bueno, siguió caminando derechita y la menor, ella parece ser que tuvo una vida muy, muy cruel porque ella un día la estábamos besando mi esposo y yo y abrazando y consintiendo y se puso a llorar, Mónica, pero una cosa decía, es que mi otra familia era muy cruel, a mí nunca me besaban y me pegaban y me pegaban y cuando me dejaban afuera era horrible, entonces era como que, wow, bueno. ¿Y qué pasaba? Decía, no, mi mamá era horrible y yo tenía muchos hermanos y a ninguno nos daban comida y qué bueno que ahora tengo una familia que sí me quiere. Y entonces sí, o sea, y los niños todos tienen esa información y todos se pueden acordar. Si ustedes tienen ganas, una fórmula que yo les recomiendo mucho a mis pacientes adultas es que los pongan a dibujar lo que sea. Y cuando el niño está dibujando, pues el niño está ensimismado. Y le pueden decir como, bueno, ¿y tú qué eras antes? ¿No? O ¿qué hacías antes? Entonces, por ejemplo, mi hija a veces me dice, yo no quiero hablar de eso. Y ya yo sé que sí, o empiezan a dar información, pero ellos sí tienen muchas experiencias espontáneas. Por ejemplo, un día íbamos en Bogotá por Fontanar, que son como unas fincas, y mi hija mayor me dijo, acá era mi finca, de la que me sacaste para quedarte con papá, que era mi hermano. Y yo, ok, o sea, te quité a tu hermano. Entonces, sí, se acuerdan muchísimo. Ok. Es impresionante la gran sabiduría que tienen los niños y eso también nos lleva a la gran sabiduría que tiene nuestro niño interno. O sea, todos nosotros somos niños que fijo nos acordamos, Así es. pero que eventualmente pues nadie nos ponía cuidado o no teníamos, nosotros somos hijos de la era de Acuario. O sea, hoy en día es mucho más fácil hablar de esto. Por lo menos hace Así. 40 años yo le decía a mi mamá y yo creo, pobrecita, yo creo que ella se persinaba como, ay, pobrecita. No, Bueno, no, antes sale con sí cosas era, locas. bueno, era Entonces, difícil para sí, los ellos niños también. tienen mucha información, muchísima, y ellos pintan, te cuentan, o hay un juego y es un divino, y entonces dice, yo antes mandaba muchísimo y quiero volver a mandar. Bueno, sí, sí, Ahorita alguien preguntaba que por qué no recuerdan vidas pasadas. Desde mi perspectiva, o no recuerdas porque no hay nada en este momento que te sirva de ajá, aprendizaje,
pero a veces puede también haber otras razones. Entonces, Sí, ¿por qué no recuerdan, Pau? pues mira, yo principalmente, yo ya llevo haciendo terapias 7 años regresiva y con Tavi 6. Yo lo principal, cuando tú vas a terapia y no puedes llegar a ninguna vida, lo principal es que no sueltas el control. Mm. O sea, son mentes muy controladoras. Yo entiendo, llegar a un lugar con una desconocida que, bueno, le habla a uno media hora antes mientras lo prepara, pero llegar a un lugar donde está una desconocida que además lo acuesta a uno y que además le dice a uno que cierre los ojos, pues obvio es difícil soltar el control. Y más para las personas que tienen control. Como, yo siempre digo a la gente como, tranquilo, yo lo entiendo, a mí también me cuesta soltar el control. Mm. Y dos, puede ser que estás que no estás en el presente, o que estás en futurología del pasado, o que estás en ansiedad del futuro. Sí, entonces llegas a terapia y dices, es que yo quiero romper esa relación porque hace 3 años empezó y si hace 3 años no hubiera empezado. Y está tan obsesionada la persona con que inició la relación y no se pudo salir, que no logra entrar al presente. Todos tenemos vida pasada. Desde la vida en que pasó por 1000 vidas a desde que sea tu primera vida, pero por lo menos estuviste en el interludio. O sea, todos hemos estado ahí y que mucha gente lo refiere como que me siento flotando, todo es muy blanco, están tomando decisiones, miramos unos libros grandes. Esa vida entre vidas la tenemos todos. Puede haber gente que tenga esa vida. Sí, puede haber gente que solo tiene esa vida, como hay gente que tiene muchas vidas. Entonces, la primera razón es el control. La segunda razón para mí es no estar en el presente. Y la tercera razón es tener exceso de tierra, exceso de materializar, de ser muy pragmático, no, y juzgar, ¿no? Nada, todo El eso es juicio, mentira. yo encuentro que el juicio Yo me vi es... como policía, pero es que como yo me la paso viendo Criminal Minds, entonces, no. Hay gente que me dice, mira, Pau, yo me vi como princesa, pero la verdad yo no creo que yo haya sido princesa porque es que a mí me gustan mucho las princesas. Yo, ok, yo entro a convencer. O sea, no es mi deber convencerte, pero lo que yo siempre le digo a la gente, inventado o no, porque hay gente que es tan controladora que toca cambiarles, hablarles en Sí, en sí. su tono, inventado o no, si tu mente te está mostrando ese tipo de situación, te está enseñando algo. Si tú Así te lo es, que hay que inventaste, pues aprender. que es súper creativo eres, pero vete más allá, o sea, vayámonos más lejos. Sí, mi mente se inventó que yo fui una princesa gitana. Bueno, pero ¿por qué se lo inventó entonces? Sí, o Sí, sea, ¿qué es lo coge que lo que quiere puedas decirte coger para eso? que te puedas Así, hacer el proceso de sanarte, de trascender o de averiguar. Pero así esas son es. las razones para mí. El control, tener exceso de juzgar, exceso de tierra y no estar en el presente. Yo creo que De eso es lo hecho, que les... el juicio también, creo que hay un tema de Sí, juicio y de miedo de yo que habré sido, y aquí entra el tema de que juzgamos que a veces hemos podido haber hecho el papel de malos cuando ese era el papel que teníamos que haber estado es, haciendo en esa vida. Y hay que salirnos de este tema de malo y bueno, porque los papeles que representamos en cada una de las vidas o en los tiempos o en las realidades en las que estamos son los papeles que necesitamos representar para aprender lo que exacto, tenemos que aprender y para enseñar lo que tenemos que aprender, porque a la vez que estamos aprendiendo, también estamos enseñando algo o a alguien, ¿sí? Y entonces, exactamente. aquí había alguien que, bueno, Sí, alguien eso estoy está viendo que ella dice, preguntando, pero yo siento que lo del niño tiene que ver más como identificar qué tipo de sueños está teniendo y si de pronto está teniendo es una aproximación de sus seres guardianes, porque no creo que sea nada mal. No lo veo tan relacionado con vida pasada, a menos de que tenga terrores nocturnos y hay que revisarlo. Por ejemplo, mi hija menor, que ella tuvo esa familia tan fea, ella tenía muchos terrores nocturnos. Cuando ella empezó a recordar o a hacerlo más presente, porque yo sí les digo a todos recordamos todo el tiempo. Es súper importante, ahora que estamos hablando de ese tema y se me vienen como ideas, es, por favor, no se siembren recuerdos, ¿sí? ay, sí, No se hagan ni se dejen sembrar recuerdos. Yo sí, tuve una persona que tuve que hacerle varias terapias porque ella llegó y ella me dijo, es que a mí me abusaron. Yo le dije, ¿a ti te abusaron? Bueno, ¿y cómo? No me acuerdo. ¿Cómo así? Entonces, o ¿de sea, dónde? Sí, ¿de dónde? Me dijo, no, es que me hicieron una colonoscopia. O sea, esto es de verdad que yo decía, no podemos ser así irresponsables.
Y como me dolió tanto, el doctor que me hizo, la doctora, que ya ni me acuerdo, me dijo que a mí seguro me habían abusado. Se ha sembrado este recuerdo y bueno, imagínense todo lo que pasó, nosotras Claro. explorando todas las vidas posibles de ella, entre comillas yo tratándola de convencer, porque no era de convencer yo para que estuviera tranquila, sino que no había abuso, no, lo miramos y no había, no, que eso era un recuerdo sembrado. Entonces tengan cuidado, porque coloquialmente nos botamos eso, ¿no? Usted en otra vida seguro fue ladrón, o Sí, sea, y son bobadas, bobadas, sí. pero así, sutilezas, entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de información y tengan cuidado con gente que les dice, yo la veo a usted con cara de... No, ah, bueno, y van y se hacen. Y yo le digo mucho a la gente en terapia, yo, a mí me pasa, y me pasa, pero por un tema de conexión que tengo desde niña, que los que están viendo el live y me conocen hace rato, yo soy bruja, o sea, medio bruja o bruja completa, como sea, y a mí me pasa que veo cosas, y a mí me pasa que tú llegas a terapia y yo puedo verte la vida pasada, pero yo siempre le digo a la gente, no te voy a decir lo que estoy viendo Así ya, es, eso es una porque si ética. yo te digo a ti que fuiste un palo de mango, entramos a la terapia y tú vas a buscar la vida de palo de mango y no vas a hacer nada más en terapia. No, y además, Entonces, Pau, yo creo que uno puede verle muchas cosas a la persona, pero muchas mm, veces el descubrirlo la persona por ella misma, ¿cierto? ujú, Tiende a ser mucho exacto. más sanador y le permite a la persona empoderarse de su propia sanación y no dejarlo exteriorizado en alguien. No es que yo fui a donde fulana y fulana me dijo tal cosa, Exacto. sino yo fui, yo lo vi, yo lo viví y ahora yo entendí y realmente hay una transformación interna Sí, cuando uno es capaz de vivirlo. Y uno puede llegar a alguien a consulta y uno le puede ver tantas cosas, ¿cierto? Pero a veces uno también puede tener unas interferencias. Entonces, en la propia humanidad de uno permitir que el consultante descubra, ¿sí? ajá, es Y súper se importante. descubra es muy importante, también evitando sembrar cualquier otra cosa o generando resonancias que no tienen nada que ver Sí, ahí. Ahora, Pau, ven, cambiamos porque aquí nos están haciendo una pregunta y dice, hablemos un poquito de las almas gemelas, porque este ajá, es el sí, acá tema estoy preferido de viendo. todo el mundo. Le encanta, a mí a la gente le encanta y yo siempre le rompo un poquito el corazón Sí, porque las almas gemelas no son solamente los novios y las novias. no, ni las Las parejas, almas ni los son los amantes, hijos, ni los nada. hermanos, la mamá. El alma gemela tiene mucha identidad con el grupo de alma en el que viajamos. Entonces, sí, sí hay las almas gemelas, estas románticas de las historias de amor, pero esa no es la única alma que hay gemela, ni es la única alma que está destinada para ti a nivel emocional. Así. Claro que hay almas gemelas, claro que hay almas kármicas, claro que eso existe. O sea, yo no les voy a venir a ustedes a decir que no, pero ojo, porque por ejemplo en mi caso, que yo me la paso haciéndome regresiones, mi hermana es mi alma gemela. Y está bien, o sea, ¿y qué tiene el tema del alma gemela? Y ahí es donde le rompo el corazón a la gente, que son almas parecidas. Entonces, créanme que ustedes no quieren una relación emocional con alguien que sea igualito a ustedes, porque probablemente hay algún parecido que vienen a trabajar. Entonces, sí, existen las almas gemelas. Con suerte nos encontramos con una que otra alma gemela a nivel emocional, sexual, pasional, pero el alma gemela está en todo. O sea, los hijos pueden ser almas gemelas, las madres, todo, pero sí existen. Son Se esas almas encuentran, con las que tenemos mucha conexión. O sea, exacto, y que son ese, parte del grupo de almas, de, porque no es ajá, de tu grupo de almas. de almas. Sí. Así es. Y es una de esas almas con las que tenemos una conexión súper profunda y como lo dices tú, Sí, puede sí, ser incluso una amiga, una hermana, un hijo, la sí, madre, o sea, o alguien que por un ratito conociste y tuviste una amistad increíble y después no es, volviste a ver más por ajá, cuestiones de la vida y aprendiste lo que tenías que aprender, no necesariamente, y cómo saberlo, pues lo que decía Pau ahorita, son estas conexiones, o sea, es esta sí, cosa que es son conexiones más allá de una del conexión todo. normal con una persona. O sea, O sea, es esa persona que tú ves y sabes sí, que es. la clave para mí de experiencia de vida y de experiencia en consulta son los ojos.
sea, si a mí me preguntan, ¿yo cómo identifico un alma gemela? Más allá, obviamente estamos hablando del primer contacto, ¿no? Es esa persona que tú miras a los ojos por primera vez y tú sientes que lo conoces de toda la vida. O sea, que ahí hay algo más. Y a veces pasa que los ves y no los ves a ellos, ves a la persona que eran en otra vida con la que tuvieron el contacto primario contigo. Entonces, a mí sí me pasó alguna vez, conocí a una persona y yo le dije el nombre que él tenía en esa otra vida. Wow. ¿No? Y lo acaba de conocer, obvio que como una loca, ¿no? Pero bueno, después ya nos dimos cuenta que, bueno, que sí, que había una historia ahí larga y todo. Pero si quieren saber eso e identificar, son esas almas que uno ve a los ojos y que uno dice, Dios mío, o sea, esta persona yo la conozco, o sea, es algo impresionante. Tanto que yo, por ejemplo, me acuerdo, le abrí la puerta a alguien, estaba por allá de intercambio, le abrí la puerta y le vi los ojos y yo dije, yo necesito estar con esta persona todo el día. Y era X en serio, como que había ido a entregar algo ante una amiga, todo el día estuve con él y así quedó, y ya, y se fue, pero yo sentí esta conexión como si yo perteneciera a esta persona. Esa es la sensación de alma El alma gemela. gemela. Hay almas gemelas que son muy bonitas y que se casan y que se quedan para toda la vida, de acuerdo, y ahí va otra cosa, a los contratos que ustedes hayan hecho en intervidas. Sí, yo por ejemplo me puse de acuerdo con mi primer novio, que éramos novios, entonces él me engañaba y entonces yo aprendía que la gente puede engañar. ¿Sí? Entonces él puede ser mi alma gemela, pero el contrato que teníamos no era de quedarnos juntos, el contrato era que él iba a venir como maestro espiritual mío a enseñarme que la gente te puede querer, pero te puede defraudar. Claro, y ahí volvamos al tema del juicio, y es que no hay almas buenas ni malas, y de hecho muchas veces es desde esta conexión muy amorosa, ¿sí? Que muchas veces nos encontramos con alguien que tal vez se presta para esta lección, que si nos metemos en el juicio no es una lección tan agradable, pero tenemos este contrato, este acuerdo entre almas de que nos van a generar este sufrimiento, este dolor, esta angustia, porque hay algo que aprender de eso, y el que se vuelva sufrimiento también depende mucho de nuestro aprendizaje, y es este aprendizaje y de nuestro del desapego. apego. Así es, este aprendizaje del desapego el que nos permite no sufrir. Entonces, tú lo acabas de decir claritito, nos encontramos con estas almas y va a depender mucho de lo que hayamos contratado o hayamos acordado, lo que vamos a aprender con cada una de las personas. Alguien pregunta si la alma gemela puede tener más química sexual. Bueno, en mi experiencia yo creo que sí, porque es una comunicación mucho más, es más fuerte, o sea, en todos los planos la unión con un alma gemela es mucho más fuerte, o sea que si llega a ser un tema de pareja, o sea, si se presenta como pareja o como, sí, una pareja, sea permanente o no sea permanente, la química en todo sentido va a ser superior a cualquier otra pareja. Sí. Pero del mismo grado también pueden ser los problemas, ¿no? Exacto. Ahí hay un tema que podemos engranar y son los amores kármicos. Hay que tener mucho cuidado que un alma gemela no necesariamente es un amor kármico. Ese que tú dices, a ver, Pama, me imagino que será Pamela, bueno, que dice puede ser un alma gemela química sexual. Eso se ve más en el amor kármico, que es una cosa que ustedes, y ahí yo sé que yo hablo muy descolocada, pero, o sea, es esa persona que usted dice, no me importa, la relación es lo peor, no funciona nada bien, pero cuando nos vamos a la cama todo es perfecto. Claro, porque es que ahí hay una unión de almas, no hay una unión de cuerpos únicamente. No están unidos con lo que nos viene a trabajar en tierra. Entonces, claro, cuando está el alma al desnudo, está la intimidad, se activan los dos kundalinis, todo divino, todo perfecto, pero cuando se sale del acto sexual, y recuerdan que, por ejemplo, cuando van con los amigos, el tipo se porta a la embarrada, y cuando van donde la familia, la niña se porta terrible, y que, por ejemplo, ella es fanática, religiosa, y él es ateo, ahí ya choca, y es eso. Entonces, eso pasa mucho,
Y hay que tener mucho cuidado con las relaciones kármicas, no porque sea malo, ¿sí? Y como yo le digo mucho a la gente, sino para que se coman el brownie como un adulto. O sea, cómanselo sabiendo que les puede hacer daño, que se pueden engordar, que solo se debería comer uno, porque, sí, no como un niño que se come uno y quiere otro porque es que está muy rico. Cómanselo como adultos y váyanse a todos sus trabajos emocionales como adultos. Yo sé que eres un amor kármico, la estoy pasando muy rico, pero sé que esto no va para ningún lado. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nos enganchamos en el amor kármico y decimos, no, pero es que sexualmente es lo máximo, yo sé que todo puede arreglarse. No, no. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que les di con mi primer novio, yo soñaba con que se arreglara, porque en esa época pues, estaba muy chiquita, tenía 16 años. Pero yo no sabía que él y yo habíamos hecho ese contrato y no se va a romper. No se va a romper porque él y yo cuadramos era que íbamos a estar juntos, pero que me iba a enseñar que la gente fallaba y que yo tenía que aprender a entender que eso para mí no era aceptable, ¿ven? Entonces, y era fantástico, era divino, era precioso y me costó terminar la relación, claro, me costó 6 años, o sea, esas relaciones son duras, pero es parte del trascender y ahí está lo que les explicábamos al principio, cuando el alma trasciende ese tipo de relaciones, pues pasa a otro grado. Y no a otro grado laureado, a otro grado de otros procesos. No me quité encima la transformación espiritual. Claro. Puntico. Pero entonces recapitulemos porque para llevar el hilo, entonces en la relación kármica está esta conexión que es increíble y en la Sí. relación de almas gemelas está esta conexión que es increíble desde un punto del equilibrio y desde Ajá. un plano más espiritual, o sea, y el Y sexo más es muy bueno, amoroso. pero el sexo es amoroso, es un sexo bueno desde el punto de vista Sí. amoroso y es satisfactorio en Ajá. todos los sentidos, pero también lo son las otras partes de la relación. Cuando las relaciones Es, son kármicas, probablemente hay algo en la relación que los ata mucho, pero el resto realmente no funciona tan bien. Hay y algo no que funciona porque no tiene que funcionar. no, claro, no es. Ahora, yo Que es también encuentro importantísimo. que muchas veces, o sea, nuestra alma también tiene este libre albedrío. Y es decir, a veces podemos elegir transmutar y transformar, ¿sí? Ciertas lecciones que veníamos a aprender en el cómo las aprendemos. Pero para esto significa que las personas que están involucradas también están en un proceso de crecimiento. Es decir, Claro. no todos lo sellamos arriba con sangre ni lo firmamos No, y que no. solo tiene que ser así, sino que nosotros tenemos un libre albedrío y podemos Exacto. transmutar y podemos cambiar la forma en que aprendemos las cosas. Lo que pasa es que uno Es, tampoco se puede aferrar a este resultado y a que siempre todo se puede transmutar, porque en tema de relaciones, por ejemplo, que es lo que tú estás hablando, te puedes quedar. depende de dos. Sí. Te puedes, por ejemplo, alguien que nos ponía ahí antes como que, bueno, y si es una relación de esas, ¿por qué es tan difícil soltarlas? Si hay contratos para que terminen. Porque recuerden, es un alma que vive muchas vidas. Entonces yo puedo tener un proceso espiritual, pero eso no implica que ese proceso espiritual lo voy a resolver en esta reencarnación. Yo puedo llevarlo a otra reencarnación, no pasa nada. O sea, si yo tengo que aprender a desprender y en esta vida soy sumamente material y digo no y no y yo no voy a desprender, pues me voy a llevar el proceso espiritual a mi siguiente reencarnación, ¿sí? Sí. Entonces, y me quedo con esa relación que aunque es dramática y terrible, pues hay una conexión y nos amamos y aunque sé que ya no es evolutivo, me quiero quedar, me quedo porque eventualmente voy a hacer el proceso en otra vida. O sea, no crean que esta vida Pero aquí, termina. Pau, te voy a interrumpir, qué pena. porque, porque yo lo que yo quiero transmitir es que no, tal vez el aprendizaje no es solo por la persona, o sea, no es solo en salir de la relación con la persona, sino el Exacto, sí. aprendizaje es de uno en relación con la relación que existe con esa persona o con cualquier otra persona. Que el Sí, proceso de transmutación es un proceso de transmutación interno y que cuando uno logra ese aprendizaje, ese desprendimiento, ese desapego, ese lo que sea, muchas veces
no es la persona a la que uno tiene que trascender, sino a uno mismo en Ah, relación con el tipo de relaciones que uno forma. Entonces, a veces sí. si hay una relación de pareja, entre la misma pareja logran cada uno trascender sus bloqueos y Y poder resolver su seguir. relación. Exactamente. Hay otras que no, hay otras que el proceso es demasiado doloroso y puede ser que para cada uno lo mejor es seguir su camino aparte y aprender la lección de una forma Mm. diferente. Pero si uno no se trasciende a uno mismo, lo que va a pasar es que va a seguir repitiendo y repitiendo una y otra vez las mismas formas o de relación, ya sea con una persona, con el dinero, con la vida, con los amigos, con el trabajo. Sí, O sea, vas a seguir exactamente, repitiendo exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, el aprendizaje está en uno, no en salirse del trabajo, ni en salir exacto. de la Que hay pareja, dos ni... tipos, ahí es lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, hay dos tipos de aprendizajes, específicamente en el tema de relaciones. En los otros temas sí es, no es salir corriendo a los lugares, porque esa es la forma de trascender, porque no, o sea, si yo tengo un trabajo terrible y lo odio, renunciar a ese trabajo que odio no va a resolverme el asunto y Así probablemente el siguiente es, trabajo al que yo llegue lo voy a odiar también, así porque el es. proceso no era renunciar a ese trabajo, el proceso es aprender a querer los lugares que no soporto. Ahora, en las relaciones, yo pienso que hay de los dos, o sea, hay Así de voy es. a trascender, aprender a no Sí. ser tan infantil, y de pronto si yo aprendo a no ser tan infantil, nuestra relación mejora, o pues no mejora, tengo que aprender a no ser tan infantil, o está el contrato de por sí hecho contigo, ¿sí? Como instrumentos los dos de trascender, que el proceso real es lograr cortar tú y yo. Así es. Pero no toda, y ahí sí tienes razón para puntualizar eso, porque tienes toda la razón, pero no todas las relaciones se tratan del otro, ¿sí? Eso Y es. ojo, porque eso también es una forma de no asumir responsabilidad, ¿no? La Sí. relación no funciona porque es que tú eres una chanda. No, 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 no. La relación no funciona porque los dos tenemos cosas que hacer y tal vez nos encontramos en unas vibraciones energéticas muy bajas y por eso no funciona. Entonces ahí sí es verdad, solucionar un asunto de uno no necesariamente implica que me vaya. A veces hago la solución a mi asunto y lo que hace es fortalecer nuestra relación. O a Así veces es. soluciona el asunto y se acabó. Entonces sí, ahí tienes toda la razón. Hay dos Bueno, tipos. nos quedan 3 minutos. No puedo No, creer que no, ya pasó una hora. no alcanzamos a Me encanta. responder, a hablar mucho de conflictos familiares heredados. Había alguien que estaba Sí, pues preguntando sobre podemos los... hacer otro Sí, después si quieres, porque sí, no puedo creer que ya pasó una hora y sí estoy viendo y bueno, sí. y había alguien que estaba preguntando lo de que si los conflictos los heredan los hijos. En mi experiencia es que sobre todo los secretos o los duelos no Ah, sí, realizados los van a sí. mostrar nuestros hijos y usualmente hasta los 7 y muchas veces hasta los 14 años, los niños lo que van a expresar son nuestros propios conflictos, o sea, el conflicto de mamá Ajá. o el conflicto de papá, dependiendo de la edad, eso es lo que van a expresar o manifestar, ya sea física o psicológicamente. Pero Sí, vamos sobre a ver todo si cuadramos otro de temas generacionales. Porfa, Pau, comparte tus redes porque no quiero que se nos corte sin que las sí, compartas. sí, sí, sí. Ah, sí, esta ahorita se las voy a poner acá. De lo que tú estabas diciendo, yo siempre digo como que los secretos familiares son decretos personales para Así toda la es. descendencia. Entonces, y en las familias usan mucho, ¿no? El tío que no cuentan que es loco, la que no tuvo el bebé, eso sí, y no se repite porque tú lo heredes, se repite porque Para se sanar, genera el secreto en el claro. ADN, en la genética, No, ¿sí? y de, No de hecho se saca a dijo relucir esta, la genética mental que hay que hacer eso porque todo el clan familiar lo va a tener que solucionar. así es Sí, estos hay gente dolores que no está vistos. preguntando que si hacemos terapia a distancia. Sí, yo sí Sí, hago, yo creo que Moni también. yo Sí, sí, también hago, las dos hacemos, nos pueden escribir por las redes sociales. sí. Eh, Y y me ha es resultado buenísimo a distancia porque la buenísimo. gente entra en confianza más rápido. Están en su casa, en su camita, es más fácil. Así es. Definitivamente, Para sí. completar esto, son los dolores o los duelos no vistos o las cosas no reconocidas y excluidas lo que vuelve y se manifiesta
para que pueda cerrarse y se pueda Ajá. concluir de alguna forma. Es como de cerrar estos ciclos y poder ir cerrando las carpetitas y poder seguir trascendiendo Sí, temas. Y por eso los hijos manifiestan este tema de las familias y las almas reencarnan en la genealogía que necesitan para completar también este proceso de evolución y de sanación, que sería eso que me gustaría cerrar, el tema de cómo se unen las dos sí. cosas, entre la Y es que se genealogía une tan y las almas, porque se unen divino. Es precioso.